Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Mucho gusto, bienvenidos. Soy Timoteo Hernández Jarquín y vamos a pasar por lo menos 6 sábados con esta materia de Antiguo Testamento 1. Así que bienvenidos hermanos de Houston. ¿Dónde están los hermanos de Houston? Ah, muy bien, muy bien. ¿Dónde están los hermanos de Monterrey? Ah, perfectísimo. Muy bien, hermanos. ¿Me escuchan bien? Ok, muy bien. Pues bienvenidos, hermanos. Es una gran bendición poder estar con ustedes aquí compartiendo esta clase. Cualquier duda, pueden escribir, pueden decirnos y vamos a estar en contacto durante este tiempo. Quisiera, hermanos, que fuéramos de una buena vez al plan de estudios. Si tienen acceso al plan de estudios, está bien. Y si no, yo les voy a estar compartiendo y ya después lo pueden mirar, pero ya lo tienen ahí, por lo que el hermano Jorge ya les explicó, ya lo tienen ahí en la plataforma. Dejen explicarle cómo estará la dinámica de esta materia. Es la primera materia que vamos a tomar. Bueno, es la segunda porque ya tomaron con el hermano David la clase de siembra de iglesias. Entonces, déjenme decirles cómo va a estar la dinámica en el plan de estudios. La materia se llama Antiguo Testamento. Va a tener 2 secciones esta materia de Antiguo Testamento, el Pentateuco y libros históricos. Por eso ahí en la plataforma aparecen dos secciones, 2 manuales, el Pentateuco y libros históricos. Esto lo conforman lo que es ahora Antiguo Testamento 1. La descripción del curso es un estudio introductorio del contexto histórico, cultural, teológico, tanto del Pentateuco como de libros históricos. ¿Sale? Eso es una introducción. De una manera panorámica estaremos viendo la materia de Antiguo Testamento. ¿Cuál es el objetivo de este curso? El objetivo es que el alumno conozca, entienda el contenido y las enseñanzas principales del material bíblico estudiado, el Pentateuco y libros históricos. Vamos a ver el trasfondo histórico, cultural, teológico de estos libros. Al estudiarlo, obviamente, vamos a tener enseñanzas que vamos a aplicar a nuestra vida y a nuestro ministerio. Ese es el objetivo. Así que la justificación del curso es estimular, buscar un conocimiento más profundo de esta porción de las Escrituras y además que provea de un rico alimento a nuestra vida. La idea aquí, hermanos, es poder encontrar enseñanzas prácticas para nuestra vida, para nuestro ministerio y crecer en ese amor hacia Dios. Esa es la idea. No solamente profundizar, ¿verdad? O saber más acerca del Pentateuco y de libros históricos, sino que nuestra fe pueda ir creciendo cada día. Nuestra relación con Dios pueda ir creciendo cada día a través del estudio de estos libros, del Pentateuco y de libros históricos. Bien, ahora veamos cuáles son las competencias a desarrollar en este curso. El alumno desarrollará un entendimiento más amplio, profundo en relación al trasfondo histórico, cultural y teológico del Pentateuco y los libros históricos. También adquirir características y enseñanzas de algunos personajes importantes de este periodo. Además, poder crecer de una manera integral al participar del estudio bíblico de esta porción de las Escrituras. La idea aquí es que usted pueda entusiasmarse al leer el Pentateuco y libros históricos y que pueda alimentarse en su vida cristiana, en su vida espiritual y tener una relación más cercana con Dios. Esas son las competencias a desarrollar en este curso. Ahora viene lo más importante, lo que les gusta a todos los alumnos, la siguiente sección,
que son los criterios a evaluar. Aquí viene la dinámica de cómo vamos a evaluar el curso. Veamos, primero, el alumno va a leer el material de texto. Ustedes tienen ahí su cuaderno, el manual de estudio. Lo pueden leer, lo pueden estudiar paso a paso, cada unidad. Y van a ver los videos que también están allí en la plataforma y van a presentar un examencito, una prueba, un pruebín, decía mi maestro, de cada video que ustedes van a ver. Serán 16 videos. Durante estos 6 sábados, ustedes van a ver 16 videos. Ya están programadas por semana los videos y ustedes van a ver los videos y de ese video van a hacer un examencito. Ya les explicaba el hermano Jorge que los examencitos son muy breves, son 12 preguntitas que les va a ayudar a recordar lo que han estudiado. Bien, entonces, la totalidad, el porcentaje de todos estos examencitos será de 80%, 5% por cada video, por cada examen. Van a ser 16 examencitos, 16 videos que van a ver. Va a haber un total de 80% de calificación, dependiendo de lo que saquen en cada examen que hagan. Esa es la primera tarea, que es el porcentaje es amplio. La segunda tarea consta de 20% de su calificación. El alumno hará una sinopsis de cada libro de la sección estudiada. Es decir, de Génesis, por ejemplo, usted hará una sinopsis del libro, es decir, los puntos importantes de lo que trata Génesis. Dice ahí en su plan de estudio que no más de 10 renglones. Entonces, 5 libros que contiene el Pentateuco y 12 libros históricos. ¿Sale? Entonces, van a hacer una sinopsis de cada libro. Es pequeña, ¿eh? Dice ahí puntos generales e importantes del libro. Quizás en los temas principales de cada libro, la enseñanza principal de cada libro, no más de 10 renglones. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta en relación al plan de estudios? Perfecto. Hermano, esa sinopsis se sube a la plataforma o se hace un envío por correo electrónico. Se va a subir a la plataforma, hermano. Las tareas, incluyendo la sinopsis, se van a subir a la plataforma también. Gracias. Hay una nota ahí abajito donde dice, se le recomienda al alumno contestar los cuestionarios del manual como una preparación para los exámenes de cada unidad. En su manual de estudio hay cuestionarios. Al final de cada unidad hay cuestionarios. No me van a entregar esos cuestionarios, pero les servirá a ustedes como una forma, una manera de estudiar y recordar para sus exámenes en los videos. Obviamente que los exámenes vienen de los videos que van a ver, ¿no? Pero me parece a mí que será muy enriquecedora su estudio, o enriquecedor su estudio, si contestan también los cuestionarios. Les ayudará a ustedes en su vida personal. Yo sugiero que hagan esos cuestionarios. Les va a ayudar para su clase, ¿no? Para sus exámenes, pero sobre todo para las enseñanzas prácticas a su vida también. ¿Bien? ¿Más o menos? Ok. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí está bien? ¿El plan de estudio, las tareas? ¿No tienen problemas con las tareas? Ok. Entonces, solamente para que veamos cómo estarán los temas durante estos sábados. Miren, hoy es 18
Vamos a intentar ver la introducción y 2 unidades. Ahorita como apenas tienen su material allí, lo van a leer. Panorámicamente, vamos a ver algunas cosas importantes de estas 2 unidades, pero ya para el siguiente sábado, ustedes ya tendrán su material y ya debieron haber leído su material. El sábado 25 se verá la unidad 3, 4 y 5. Luego el sábado 1 de septiembre, la unidad 6, 7 y 8. Ahí terminamos el Pentateuco. Luego viene el sábado 8, que es la presentación del material de lápiz con el hermano David Tamés. Y el 15, volvemos con libros históricos, unidad 1 y 2. El sábado 22 de septiembre, Dios mediante, unidad 3, 4 y 5. Y el 29, unidades 6, 7 y 8 del manual de libros históricos. Y ahí terminamos con Antiguo Testamento 1. ¿Bien? ¿Preguntas, hermanos? ¿Hay preguntas? Bien. Ok, entonces vamos a entrar a nuestra clase. Vamos a una introducción al Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento, hermanos? Una pregunta. Aquí la idea, hermanos, es que podamos compartir, si ustedes pueden participar también. Este tiempo será un tiempo de, como ustedes ya van a leer el material, van a ver los videos, entonces quisiéramos aprovechar este tiempo para compartir y aprender juntos, ¿verdad? Quizás hoy, no porque no ha leído su material, pero en las siguientes clases, que ustedes puedan participar, que ustedes puedan aportar, puedan compartir, y que este tiempo de 2 horas pueda ser podamos aprovechar al máximo. ¿Les parece? Bueno, entonces la primera pregunta que surge, ¿qué es el Antiguo Testamento para ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Cómo resume el Antiguo Testamento? A ver, ¿alguien? Sí, hermano, adelante. Está bien, acérquese al micrófono. Bueno, ¿ves? Son preceptos y leyes que Dios dio a su pueblo. Ok. Así lo defino yo. Muy bien, hermano. Preceptos, leyes que Dios dio a su pueblo, dice el hermano. Gracias, hermano. ¿Alguna otra respuesta? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Sí, acérquese un poquito, hermano, al micrófono para que lo escuchemos. Sí, aquí estoy. Antiguo Testamento nos habla de la creación del hombre, la formación del pueblo de Israel, cómo se dio los lenguajes en la tierra y en general cómo Dios empezó a buscar, habla de la caída del hombre y cómo Dios empieza a buscar la restitución de la relación del hombre con él. Gracias, hermana. Muchas gracias. Allá en Houston, ¿qué es el Antiguo Testamento? Adelante, hermano. Adelante, hermano. Dios se revela a través de su creación para mostrar su amor, su misericordia. Lo único que escuché es que Dios se revela a través de su creación. Para mostrar su grande amor, misericordia y su buen propósito desde antes de la fundación del mundo. Bien, hermano. Bien, gracias. Gracias. Sí, hermano. El Antiguo Testamento podríamos definirlo como, es una historia. ¿De quién? Es una historia de un pueblo. El
en su relación con Dios, o es la historia de un pueblo que hizo un pacto, una relación con Dios y que se desarrolla precisamente mediante ese pacto. Es la historia de un pueblo, pero más que una historia, es un pueblo que camina en una relación de pacto con Dios. Pero también es una historia que revela el carácter de Dios, especialmente su santidad. Es la historia de un pueblo judío que tiene que ver con un plan perfecto que desarrolla Dios con ese pueblo. Pero también en esa historia, dijimos, se revela la santidad de Dios. Encontramos en el Antiguo Testamento un tema importante, el asunto de la santidad de Dios. Y a través de esa historia del Antiguo Testamento, Dios va revelando su carácter, la manera en que cómo el pueblo iba conociendo a Dios, a ese Dios santo, a ese Dios todopoderoso. Lo vamos a ver más adelante. El libro de Levítico nos va a ayudar a entender este asunto de la santidad de Dios. Entonces podríamos decir que el Antiguo Testamento es la historia de la relación de Dios con su pueblo. Es el desarrollo histórico también de un pacto. Así lo podríamos resumir el Antiguo Testamento. Ahora, el testamento, la palabra testamento es muy importante. Significa pacto. La palabra testamento significa pacto y nos da una idea de, podríamos decirlo, que es un acuerdo entre Dios y su pueblo. La verdad es que en el antiguo tiempo era se acostumbraba mucho los pactos, los acuerdos entre individuos. Pero en este caso, Dios hace un pacto con su pueblo, el cual Dios permanece fiel a ese pacto hasta nuestros días. Ese pacto que Dios hizo con su pueblo permanece fiel. Ahora, ese pacto fue eventualmente reemplazado por un segundo pacto. Ese primer pacto entra en vigencia cuando Dios le entrega la ley a Moisés. Ahora, no es que Dios no haya hecho pacto antes de Moisés. De hecho, Dios hizo pacto también con Adán, después con Noé. Pero este pacto que Dios hace con Moisés queda escrito en las leyes, lo que mencionaron algunos, en la ley de Dios fue escrito. Y ese pacto tiene vigencia hasta que Cristo viene. No solamente hasta que Cristo viene, sino hasta que Cristo muere. Ahí en Hebreos 9, 16 al 17. Miren, dejen leer este versículo que es muy importante. Hebreos 9, 16 y 17. Dice así: en el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras viva. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Entonces, este pacto que hizo Dios con su pueblo de Israel, ahora es sustituido por este nuevo pacto. ¿Se acuerdan de Jeremías? Jeremías 31, donde dice que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo. Y ahora Jesús viene a cumplir la ley, hace un nuevo pacto con su pueblo, y por eso existe una relación muy estrecha entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No son historias aisladas, no son historias divorciadas. Es una sola historia que empieza en el Génesis y termina en el Apocalipsis. El Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Entonces no podemos entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Tampoco podemos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Hay una relación muy estrecha entre el Antiguo y Nuevo Testamento.
Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda. Ahora, Cristo es el centro de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. La Biblia es cristocéntrica. Entonces es importante tener en cuenta que no son historias separadas, sino tenemos que ver la Biblia de esta manera como una gran historia que empieza en Génesis y que termina en Apocalipsis. Es muy importante entonces que podamos estudiarlo desde esta perspectiva. Ese es el Antiguo Testamento. Bien, ustedes van a leer algunas cosas más ahí en su manual de estudio. Bien, ahora, dijimos que íbamos a ver el Pentateuco. Íbamos a ver en la primera parte el Pentateuco. Se supone que hoy vamos a terminar con el libro de Génesis. Es poco tiempo, pero ustedes lo van a leer. Solamente quiero mencionar algunas cosas importantes del libro de Génesis. Pero antes, el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Como su nombre lo dice, penta, viene de la palabra griega pente, significa 5, y teucos, que significa tomos o volumen. Entonces, ese es el Pentateuco. ¿Qué importancia tiene el Pentateuco? La verdad es que es muy importante el Pentateuco para los judíos, de suma importancia, posteriormente también para el cristianismo. En el Pentateuco se recoge toda la ley, o lo que se le llama la Torá. Miren, ¿cómo fue recomendado que se tomara en cuenta la ley? Por ejemplo, dice que cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, se recomendó, por ejemplo, a todo el pueblo que tomara en serio el pacto de Jehová, el pacto de Dios. Luego a los sacerdotes, más adelante se les ordenó a leer la ley ante todo el pueblo. Pero también cuando Israel tuviera un rey, debían poseer la copia de la ley. A Josué, por ejemplo, se le ordenó que debía guiar al pueblo de acuerdo a la ley. A través de toda la historia de Israel, se le consideró a la ley la autoridad divina. Incluso David, por ejemplo, le encargó a Salomón que obedeciera la ley. Y a Jeroboam más adelante se le acusó de desobedecer los mandatos de Dios. Algunos de los reyes, por ejemplo, de Judá, se les alabó por apego a la ley. De hecho, hay una frase ahí en los reyes que dice, y hizo lo bueno delante de Dios. Y a otros se les condenó por no apegarse a la ley. Así que la ley, el Pentateuco, forma parte muy importante y es, de hecho, en el Nuevo Testamento se recuerda mucho. De hecho, Jesús hace énfasis sobre el asunto de la ley. Dice ustedes que estudian, que leen las Escrituras. Vamos a ver más adelante esa importancia de la ley. Bien, ¿quién escribe el Pentateuco? ¿Quién escribe el Pentateuco? Pregunta. Moisés. Aunque en esta pregunta, algunos piensan, de hecho existen dos corrientes, fíjense, existen dos corrientes. Están los conservadores. Ellos dicen que es Moisés, que es el autor del Pentateuco, conocido como la Torá o el Pentateuco, pero también están otro grupo que se llaman los liberales. Ellos dicen que no pudo haber sido Moisés el que escribió el Pentateuco, ya que se desarrolló a través de una serie de documentos que por varios compiladores o redactores, y ellos piensan que Moisés no escribió todo el Pentateuco, sino un grupo de compiladores.
redactores. Esos son los liberales. Nosotros creemos que es Moisés quien escribió. Ahora, hay evidencia. Hay evidencias, tanto internas como externas, de que Moisés escribió el Pentateuco. Por ejemplo, la misma Biblia afirma que es Moisés el que escribió el Pentateuco. Encontramos incluso a Jesús en el Nuevo Testamento citando la ley, citando testimonio del Antiguo Testamento, especialmente de la ley, tiene que ver con Moisés. Miren, Hechos 13:39, no los vamos a leer, ustedes lo tienen allí, 15:5, Hechos 13:39, 15:5, Hebreos 10:28. Para ellos, leer a Moisés equivale a leer el Pentateuco. Cuando se lee a Moisés, dice 2 Corintios 3:15, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando se lee a Moisés, ¿de quién está hablando? Bueno, pues precisamente de la ley, del Pentateuco. Las palabras de Jesús mismo dan testimonio de que Moisés es el autor. Miren, dice Juan 5:46, si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces, son evidencias que es Moisés quien escribió el Pentateuco. Ahora, podríamos decir que Moisés, más que cualquier otra persona, tenía la capacidad, la experiencia, la preparación, la capacitación para escribir el Pentateuco. Acuérdense que Moisés fue creado en el palacio, recibió instrucción en la sabiduría egipcia. Entonces fue testigo ocular también de los acontecimientos del Éxodo, en ese peregrinaje que hicieron en el desierto. Obviamente tenía una comunión con Dios, recibía una revelación especial de parte de Dios. Además, como hebreo, Moisés tenía acceso a las genealogías y a las tradiciones orales y escritas de su pueblo. Durante todos esos largos años del peregrinaje de Israel, creo que Moisés tuvo el tiempo suficiente para meditar, para reflexionar y escribir. Entonces, todo esto, tanto lo que ya citamos, los textos bíblicos que aparecen allí, nos damos cuenta que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Ahora hay varios nombres que se le da al Pentateuco, hay varios nombres: la ley, el libro de la ley, el libro de la ley de Moisés, el libro de Moisés, la ley de Jehová, la ley de Dios, el libro de la ley de Dios, el libro de la ley de Jehová su Dios, la ley de Moisés, siervo de Dios. Son nombres que se le da al Pentateuco. Bien, hasta aquí una introducción de lo que es el Pentateuco. ¿Más o menos? ¿Ahí estamos todavía? Sí, es claro. Sí. Ok. Ustedes van a tener su manual, lo pueden imprimir incluso para que puedan ir estudiándolo poco a poco. ¿Les parece? Ok. Muy bien. Vámonos entonces al primer libro de Génesis. En esta unidad, esa es la primera unidad, Génesis 1. Perdón, Génesis, todos los capítulos de Génesis los vamos a dividir en varias secciones, pero en esta primera unidad solamente abarca capítulo 1 al 11 de Génesis, y del 12 en adelante será la segunda unidad. Se supone que hoy vamos a ver estas dos unidades, dependiendo del tiempo, de nuestro tiempo que tengamos. Se supone que vamos a ver estas dos unidades, ¿sale? Entonces, vamos a ir rápido, ustedes van a ir leyendo después ahí su material. Pero la primera unidad entonces consta solamente de Génesis 1 al 11. Es extensa esta porción bíblica.
Génesis 1 al 11, es muy extensa, son muchos temas a tratar, pero solamente vamos a dividir nosotros esta unidad en 4 temas importantes. Una introducción al libro de Génesis, la creación de Génesis 1 y 2, la caída y sus consecuencias, 3 y 4, el diluvio 5 y 9, y la dispersión de las naciones, 10 y 11. Esa es la unidad número 1. El nombre de Génesis viene de la palabra griega que quiere decir origen o principios. El nombre se deriva precisamente o se traduce de esa primera frase, en el principio. Este libro comienza y narra por lo menos 9 principios. El comienzo de la tierra como habitación del hombre. El comienzo de la raza humana, el comienzo del pecado del hombre, el comienzo de la revelación redentora, el comienzo de la familia humana, el comienzo de la civilización incrédula, el comienzo de las naciones, el comienzo de las lenguas humanas y el comienzo de la raza hebrea. Por lo menos 9 comienzos narra Génesis. Entonces, su nombre lo dice, en el principio. Comienzos, el libro de la creación, podríamos llamarle. Entonces, el propósito de este libro es ver cómo Dios se revela desde el principio, cuando los israelitas también entran a Egipto listos para formar una nación. En todo el Génesis vamos a ver la historia de la revelación divina desde el principio hasta cuando los israelitas entran a Egipto, ¿verdad? Acuérdense que esta primera parte de Génesis 1 al 11, Dios empieza a tratar, o Dios trata con un individuo, ¿no? Con Abraham, por ejemplo, en el capítulo 12, pero antes, como que la manera de Dios de tratar con el ser humano es una manera personal. A partir del capítulo 12 va a tratar con Abraham, luego más adelante va a formar un pueblo y Dios va a obrar de esa forma, de esa manera. Pero el Génesis narra cómo Dios establece un pueblo para sí mismo. Va a relatar la infancia de la humanidad, relata la infancia de la humanidad. Ahora, el autor no pretende presentar la historia de la raza humana entera, ¿eh? No es el propósito de poder relatar cómo es la historia de la creación en una manera muy amplia. No, solo destaca aquellos personajes que tienen que ver con el plan de redención a través de la historia. Entonces, no se pretende dar una amplia, la Biblia no pretende dar una amplia información sobre la creación. No es la intención esa. Entonces, pero es importante poder ver esa estructura del Génesis. Miren, del capítulo 1 al 11 encontramos la creación, la caída, el diluvio, a Noé, su genealogía. Los capítulos 12 al 50 vamos a encontrar a 4 personajes importantes: a Abraham, a Isaac, a Jacob y José. Entonces, esta es la estructura de Génesis. Del capítulo 1 al 11, la creación, la caída, el diluvio, Noé y la genealogía. Del capítulo 12 al 50, encontramos 4 personajes importantes que van a sobresalir: Abraham, Isaac, Jacob y José. Bien, ¿cómo empieza el libro de Génesis? ¿Cómo empieza? Muy bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué interesante afirmación de Dios. El primer versículo
nos dice que existe, que hay un Dios creador. Vean, ni siquiera la Biblia en este versículo quiere probar que existe Dios. No es la idea del versículo probar que existe Dios. Da por sentado que hay un Dios creador de todo el universo. En su manual van a encontrar que en el video van a encontrar que este es una declaración, también en su manual, también lo encontrarán. Esta declaración del principio creó Dios los cielos y la tierra es una declaración refutadora. Es la respuesta a las diferentes filosofías, incluso las que hoy tenemos. Por ejemplo, esas filosofías como el politeísmo, el ateísmo, la evolución, el panteísmo, el materialismo, el fatalismo. Esta declaración de en el principio creó Dios los cielos y la tierra refuta la idea del ateísmo que dice que no hay Dios. Así también la del politeísmo, que cree que hay muchos dioses, ¿no? Hay un solo Dios. O por ejemplo la evolución, que dice que todo va evolucionando a través de la historia. No, aquí hay un creador. Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces, nos parece muy apropiado que las primeras palabras de la Biblia sean: en el principio creó Dios. Estas palabras no solamente establecen la importancia de Dios, sino su eternidad también. Ahora, fijémonos en el orden que caracteriza a Dios, cómo se manifiesta a través de esta sección del texto bíblico. Génesis 1, 2, 4, 6 al 9, 18. Dios pone orden a todo aquello que es un caos, que es un desorden. Dios pone orden porque Dios es un Dios de orden. Aunque quisiéramos conocer más detalles de la creación, porque seguramente usted está pensando, y en cómo fue, y cuántos años, y si fueron días de 24 horas o de muchos años, seguramente ustedes están pensando y buscando respuesta a esas preguntas. O por ejemplo, la pregunta muy cotidiana que se hace y que algunos quieren poner en duda: ¿y dónde consiguió esposa Caín? Por si usted tenía esas preguntas, aunque quisiéramos saber más detalles de la creación, el propósito de Dios es llevarnos rápidamente al relato del hombre en el capítulo 1, porque el capítulo 2 ya va a hablar del hombre. Entonces, de la creación del hombre, del matrimonio, etcétera. Entonces, es el propósito de este relato llevarnos rápidamente al hombre como el enfoque de la atención de Dios. Es bien interesante. Por eso en el capítulo 2, el capítulo 2 en adelante, ya vamos a tener la historia de cuando Dios hizo al hombre. Dios instituye el matrimonio. El hombre tenía la responsabilidad de cultivar y cuidar el huerto. Tenían acceso al árbol de la vida. Dios proveyó al hombre de una compañera, estableció la relación matrimonial. Y de todas las cosas que Adán y Eva hubieran hecho, la única cosa que la Biblia nos menciona que hicieron fue su desobediencia. Y de esa manera pasamos al capítulo 3 y encontramos las consecuencias del pecado. Y sobre cada uno fue pronunciada una maldición. Perdieron su acceso al árbol de la vida, su comunión con Dios. Apenas se introduce la oscura historia del pecado, apenas se comete la desobediencia, cuando Dios da una promesa llena de esperanza. Y estoy hablando de Génesis 3:15. ¿Quieren echarle un vistazo? Génesis 3:15, que ya lo conocen. Pero miren, apenas se comete el pecado, apenas se comete la desobediencia, y tenemos una promesa. Dice,
Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Vean esa promesa de Dios. A esto se le conoce como el protoevangelio. Y esto tiene que ver con Jesús. Acuérdense que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que vendría más adelante. Entonces, este versículo, este pasaje que acabamos de leer, nos provee o nos da una promesa llena de esperanza. Entonces, se dan cuenta, apenas se comete el mal, apenas se comete la desobediencia, el pecado, y Dios en su amor y en su gracia está ya mencionándonos que hay una promesa. Ahora, más adelante, de todas las cosas que el primer hijo hubiera hecho de Adán y Eva, la única cosa que menciona la Biblia también es su desobediencia. ¿Se acuerdan? Capítulo 4 de Génesis. Caín mata a Abel. Ahora, las consecuencias de Caín es muy similar a las consecuencias de Adán y Eva. Dijo, y le dice Dios que de tu presencia me esconderé. Salió de ahí, de la presencia de Dios, Caín, de delante del Señor, como también lo hizo Adán y Eva. Esa es la misma consecuencia que vendrá a todo hombre por causa del pecado. Ahora, en el capítulo 4, 25, le nace otro hijo a Eva y a Adán, llamado Set, que sustituye a Caín. Dios me ha sustituido, significa Set. El hijo que en lugar de Abel, obviamente. Dios había hecho una promesa que iba a cumplir en el Génesis 3:15. Entonces, ahora levanta a Set y Dios va a desarrollar su plan redentor a través de Set. Ahora, Génesis 5, la historia ahora vuelve atrás para levantar la línea de Adán con Set. Esto es importante. Vamos a encontrar una genealogía. Este capítulo 5 de Génesis sirve para tres propósitos. Demuestra el valor del hombre para Dios por nombrar los individuos, por nombre, el valor que tiene el ser humano para Dios. Manifiesta también ese capítulo 5 la descendencia de Set. Luego demuestra el reino de la muerte en el hombre. La lista de la genealogía del capítulo 5 sigue un patrón. Aunque varían los nombres y las edades, una declaración se hace muy recurrente. Y murió. Es una repetición muy obvia, ¿no? Que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. La ley, la consecuencia del pecado. Bien. Después, bueno, pero antes de continuar, a un comentario, hermanos. Sé que vamos muy rápido, pero tenemos poco tiempo aquí, pero ustedes pueden seguir estudiando. Sí, hermano. Hermano, nada más para poner todos en sintonía, todo bien. Ahorita mencionó usted el árbol de la vida, que comió obviamente Adán y Eva. ¿Es un sinónimo o es otro? Porque en el Génesis 2:17 dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el que comió Adán y Eva. Así es. ¿Sí? Sí. Sí, es del que comió Adán y Eva. Pero su pregunta es si es igual que el árbol de la vida. Sí, lo que pasa es que ahorita se mencionó, hermano, en los comentarios que estaba comentando usted, dice, y comió del árbol de la vida. Entonces yo digo, bueno, a lo mejor es un sinónimo, yo no lo había escuchado así, pero
Y lo busqué aquí y aquí viene en el 17 que se llama del bien y del mal. ¿Es correcto esto, hermano? ¿O ahí en el 2.17? Ok, a ver, deje, hermano. 2.17. Sí, hermano. Ajá. Dice y le dijo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que él comas, ciertamente morirás. ¿Es ese, hermano? Ok. ¿Y el otro versículo, hermano? No, era el comentario que se hizo, hermano, nada más. La pregunta es esta. Si a lo mejor es un sinónimo o también se conoce el árbol de la ciencia del bien y el mal como el árbol de la vida, o a lo mejor ahí hubo una confusión. ¿Qué piensan, hermanos? No, porque en el versículo... A ver, sí, allá atrás, a ver. Sí, perdón, en el versículo 3:23, o en el 3:22 le menciona, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Son diferentes. Son diferentes. Ok. ¿Hay alguien más ahí? Sí, hermano. La gente de Houston. Sí, adelante. No se paren como yo. No se oye nada acá atrás. Ah, ok. Primer punto. La pregunta que hizo el hermano no se entendió. Muy bien. Para acá atrás no escuchamos nada. ¿Me puede repetir la pregunta que hizo el hermano? ¿Lo duda? La pregunta del hermano es que si el árbol del bien y del mal es lo mismo que el árbol de la vida o es diferente. Esa es la pregunta del hermano, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Ok. Y la hermana citaba que el texto que son diferentes. ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermano. Hermano, si puedes profundizar, yo siempre he tenido duda en este versículo, el de Génesis capítulo 3, 15, y te pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esto te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mi duda es, ¿por qué le llaman el protoevangelio? ¿Y a qué enemistad se refiere? Yo porque lo relaciono a lo mejor muy literal, que se refiere a una serpiente que fue creado como un animal aquí en los versículos anteriores. Entonces esa siempre ha sido mi duda, no lo he entendido como el protoevangelio. No sé si podría profundizar un poco más para aclararme esa duda. No sé si me... Ok, ya es otra pregunta, ¿verdad, hermanos? Otra pregunta. Entonces, primero terminemos, dejemos el primer tema, ya luego platicamos sobre eso. Amén. Ok, entonces, ¿alguien más tiene algún comentario en relación a que si son diferentes? En Génesis 2:9, hermano. En Génesis 2:9 dice la escritura: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien. Exactamente. Ese versículo, entonces, nos da la respuesta a la pregunta que hacía el hermano. Amén. Ok. Yo no entendí muy bien, hermano, su comentario acerca del 3:15. Rápidamente lo puede mencionar otra vez, más cerca para que escuchemos. Bueno, no entendí muy bien. Solo escuché que dijo que por qué podríamos llamarle protoevangelio, pero no. Sí, mi duda es que yo no lo entiendo como el protoevangelio, o sea, lo relacionan con la promesa de Jesucristo, pero no alcanzo a entender por qué lo relacionan. ¿Cómo lo ligan? Sí, ¿cómo lo ligan a que es una promesa de la venida de Jesucristo? Ok. Hermanos, mire, dice que
el versículo 15, 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Una de las cosas que menciona que el descendiente va a triunfar, que va a aplastar, ¿no?, a la serpiente, que es símbolo de Satanás, del enemigo. Entonces, tiene que ver con lo siguiente. Creo que es la promesa de lo que vendría más adelante, de la venida de Jesús. Obviamente que se desarrolla a través de la historia. Por ejemplo, Caín mata a Abel. Le nace Set. Y viene la descendencia. Pero posteriormente, el capítulo 5, la tierra se corrompe, la tierra se llena de pecado. Entonces Dios trae un diluvio, pero encuentra a un hombre llamado Noé, un hombre recto delante de Dios, y lo escoge. Y otra vez, después del diluvio, la maldad del hombre se multiplica tanto que viene el diluvio, y Dios empieza a hacer un pacto y hace un pacto con Noé, y que tiene que ver con la descendencia de Set, porque desde ahí va marcando ya la diferencia entre los descendientes de Caín y los descendientes de Set. Entonces, Dios va a tratar ahora en esa relación con los descendientes de Set. Luego vienen los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y posteriormente viene Abraham. Y siempre Satanás va a estar luchando por destruir ese plan de Dios. Siempre Satanás va a estar mordiendo el calcañar, como dice el texto. Siempre va a estar allí. De hecho, así sucedió. El mundo se corrompió, Dios guarda a Noé y empieza otra vez la historia con Noé y su familia. Después Dios escoge a Abraham y empieza a desarrollar el pacto con Abraham, y le nace, ¿se acuerdan? Que le da una promesa al Señor, más adelante lo vamos a ver, del nacimiento de Isaac. Pero dura mucho tiempo, tarda muchísimo tiempo para que se cumpla esa promesa. Entonces, Abraham tiene un hijo con su sierva. Otra vez, Satanás intentando de una u otra manera cortar este plan de Dios, interrumpir ese plan de Dios. Seguía mordiendo el calcañar. Pero había una promesa que al final de todo, su descendencia, la descendencia, iba a aplastar en algún momento dado a Satanás. ¿Cuándo sucede eso? Eso sucede muchos años más adelante. Entonces viene Abraham, viene Isaac, y le dice Dios que debe sacrificar a Isaac, de donde vendría la descendencia. Y Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Y como que parece que la promesa de Dios no se cumple. Dios guarda a Abraham, Abraham obedece a Dios y obviamente le provee de un cordero. Isaac no muere, no lo sacrifica. Y viene y tiene sus dos hijos, Jacob y Esaú. Y otra vez, noten la rivalidad entre ellos, muy marcado esta idea de la diferencia entre ellos. Y obviamente, ahí otra vez Satanás intenta destruir el plan de Dios, pero Dios, su plan es perfecto y está en soberanía, todo, Dios es soberano. Entonces, recibe la bendición Jacob, de donde viene la descendencia, 12 hijos de Jacob. Pero otra vez, Satanás intenta de una u otra manera frustrar el plan de Dios. Y de los 12 hijos de Jacob,
bueno, ustedes saben que venden a José. Después José se va a Egipto, lo llevan a Egipto, viene el pueblo, sus hermanos allá, y donde Dios empieza una nación. Y así sucesivamente, por toda esa historia del Antiguo Testamento. Hasta el final, la descendencia, del linaje de David, viene el Mesías, Jesús. Y otra vez Satanás intenta morder el calcañar, el talón, destruir el plan de Dios. ¿Cuándo? Cuando, incluso desde el nacimiento de Jesús, Herodes lo quiere matar. Herodes lo quiere matar. Dios lo guarda, guarda a su hijo. José y María lo llevan a Egipto, vuelve y empieza su ministerio. Lo crucifican, lo prenden, lo crucifican, lo llevan a la cruz. Y Satanás sigue todavía con su plan para frustrar ese plan de Dios. E intenta otra vez. Cuando Jesús está en la cruz, pues Satanás piensa que él ya ha vencido, ya ha ganado la batalla. Pero hay una promesa, que la descendencia de donde viene Jesús, alguien va a poner el pie sobre la cabeza, va a aplastar. ¿Cuándo sucede eso? Sucede en la muerte de Jesús en la cruz. Pareciera que Satanás ya ganó, pareciera que Satanás ya es victorioso, pero no es así. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en ese momento está aplastando la cabeza de la serpiente. Pero esto es consumado en el tercer día cuando resucita Jesús. Después de la muerte, al tercer día, cuando Cristo resucita, vence a la muerte, como dice Pablo a los Corintios, es victorioso. Y es cuando totalmente Satanás es vencido, es aplastado. Intentó morder el talón Satanás por todo este tiempo a través de la historia, pero iba a haber alguien quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Sucede hasta este momento, hasta el tiempo en que Jesús muere en la cruz del Calvario, resucita al tercer día, vence, y a partir de allí, entonces, está el cumplimiento de ese pasaje, donde dice, Él te va a herir el talón, te va a morder, y eso es lo que intentó hacer a través de toda esa historia, hasta el momento en que Satanás queda derrotado, queda destruido, queda aplastado, y Jesús vence. Por eso, hermanos, Satanás está vencido. Por eso creemos nosotros que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces, Él venció, Él nos dio la victoria, finalmente Él venció, nosotros no. Él es el que venció, esa es la promesa. Y ahora, hermanos, de verdad que nuestro cristianismo, nuestra vida cristiana tiene que vivirse en victoria. Tiene que vivirse siempre en esa victoria en Cristo Jesús, porque Satanás ni siquiera está parado, sino está derrotado, está aplastado. Ahí está derrotado, ahí está tirado vamos a llamarlo así, está tirado ahí en la tierra. Ahí está. Entonces, pues no permitamos que se levante, ¿verdad? Porque está derrotado, Satanás está derrotado. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora somos libres, ahora somos más que victoriosos. Y esta promesa ahora, obviamente, que esto pasa por toda la historia, Yo cité nomás algunos eventos, pero aquí está la historia relatada. De cómo Satanás siempre intentó morder el talón. Y lo hizo, con todas las cosas que vemos.
de tratar de frustrar el plan de Dios. Pero el plan de Dios es perfecto. ¿Y sabe qué? Dios llevó hasta el final su plan. Por eso es que decíamos al principio que el Antiguo Testamento tiene una conexión clara con el Nuevo Testamento. Ahora, son figuras en el Antiguo Testamento. Son figuras de lo que vendría más adelante. Incluso desde cuando Adán y Eva pecaron, por ejemplo, ¿qué hizo Dios? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? A ver. Los cubrió. Primero los buscó, ¿no? Ah, sí. Okay. Los buscó y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y no es porque Dios no sabía dónde estuviera, Sí. sino que es una pregunta de reflexión profunda. ¿Dónde estás? ¿En qué condición estás? Y entonces le provee de vestimenta. Pero antes, ¿qué vestimenta se habían puesto ellos? Hojas de higuera. Hojas de higuera. Ajá. Parece que es el inicio, aquí es el inicio de la religión con obras, de salvarse con sus propias obras. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Ok, ya cometí mal, ya cometí un pecado, ya estoy mal. Ahora, ¿qué hago para resolver ese problema que cometí? Hago lo que yo pueda, según eso. Exactamente. A ver, ¿qué puedo hacer? Ah, pues encuentro hojas aquí, me cubro. Ya hice algo por mi pecado, ya hice algo por aquello que cometí. O sea, parece ser que ese es el inicio de este asunto de la religión por obras. Entonces se ponen las hojas. Obviamente Dios viene y le dice, ¿sabes qué? Esas hojas se van a secar, ¿verdad? Vas a quedar descubierto al final de todo. ¿Sabes qué? Voy a hacerte yo una vestimenta que realmente te va a servir. Y es cuando le ponen las pieles. Y algunos piensan, algunos creen que ese es el inicio del sacrificio, que tuvo que morir un animal, quizás una oveja, un cordero, para quitar las pieles y ponerles. Quizás apuntando hacia lo que Cristo haría más adelante. Así es, hermano. Entonces, todo lo que tenemos aquí es una sombra de lo que vendría más adelante. Por eso podríamos decir, algunos pues llaman el evangelio en miniatura, el evangelio en resumen, las buenas noticias que vendrían más adelante a partir de este capítulo. Bien. Ok. Más o menos. Excelente explicación, hermano. No sé si excelente, pero ya comenté, ya se las di. Gracias, hermano. Ok, muy bien. Y luego, después del capítulo 6 al 9:29, tenemos otra vez generaciones, una nueva sección de desarrollos históricos de los descendientes. Luego, en las generaciones de los hijos de Noé, capítulo 10 al 11:9, se comienza la historia de la multiplicación del hombre después de la destrucción del diluvio. Luego, la historia resulta en la confusión que salió del episodio de la Torre de Babel. Obviamente, la Torre de Babel nos indica acerca de la vanidad, del esfuerzo del hombre para perseverar a sí mismo. Todo eso lo podemos mirar como un esfuerzo humano, pues, para... Ellos dicen, ¿no?, que quieren ser como Dios o quieren ser igual que Dios. Y ese es el problema, no es el problema del pecado, ¿no? Ese es el problema de Satanás, ¿no? Querer ser como Dios. Entonces, ahora Adán y Eva tienen el mismo problema. Porque cuando viene Satanás a través de la serpiente y le dice, pues es que Dios sabe que si tú comes serás como Dios. Y come y vas a ser como Dios. Entonces, vea eso, ¿no? El hombre siempre quiere ser el centro de todo.
Y obviamente aquí en la Torre de Babel, de igual forma, ellos quieren hacerse un nombre y igualar a Dios. Creo que ese es lo peor que puede hacer al ser humano. Bueno, el pecado en sí, pero este asunto de querer ser como Dios o de querer ser Dios. Y Dios detesta así de una manera contundente este asunto, ¿verdad? De querer ser Dios, querer ser como Dios. Y la verdad es que a veces, hermanos, pues intentamos querer ser Dios nosotros también. A veces controlar los asuntos, querer Dios ser el protagonista de la historia. Y no es así, es Dios llevando a cabo su obra. Bien, tenemos ya una media hora. Sí, ¿verdad? Media hora. Entonces, vamos a la unidad número 2, ya del capítulo 12 al 50. Es una forma panorámica. Vuelvo a repetir, porque sé que ustedes quieren ir parte por parte y no sé, texto por texto quizás, pero es complicado en este tiempo. Entonces ustedes van a tener su manual, van a leer. En la próxima clase ustedes ya van a venir ya leído su material y va a ser quizás un poco más participativo también con ustedes y le daremos más chance, ¿no? Ahora porque no tienen el material o no tienen todos quizás el material. Bien, la unidad 2 tenemos la historia de los patriarcas. Génesis 12 al 50. El propósito aquí es conocer la vida de Abraham, la vida de Isaac, de Jacob y de José. Cómo este periodo patriarcal también forma parte del cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Primero tenemos un llamado que Dios hace a Abraham. Hay una nueva etapa aquí, a partir del capítulo 12. Es un cambio importante dentro de la historia de la redención. Antes del capítulo 12, decíamos, Dios obraba de una forma universal y todos los temas tocados son temas universales. La creación del universo, el pecado que impactó a toda la humanidad, el diluvio que era un juicio universal, la dispersión de las naciones, tocó a todo el mundo de una manera universal. Pero ahora Dios escoge a un hombre. Dios escoge a una persona. A partir del capítulo 12, cambia. El resto del Antiguo Testamento, Dios va a operar de una manera muy especial dentro de una sola familia, la familia de Abraham. Una familia que va a llegar a ser una gran nación. Entonces llegamos al capítulo 12. Abraham ya aparece en el capítulo 11, 26 al 32. Pero el capítulo 12 es el personaje central. Es importante. Porque es la formación de una nación. Y Abraham es un personaje en la cual Dios va a dar sus promesas y va a bendecir a las naciones, como dice el texto. Dios hace un pacto con Abraham. ¿Cuál es ese pacto que Dios hace con Abraham? Capítulo 12, versículos 1 en adelante dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí encontramos bendiciones que Dios comparte con Abraham. Lo primero que encontramos es 3 bendiciones para Abraham. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Luego, otras 3 que llegarían a los demás a través de Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí inicia
este gran proyecto de Dios, gran plan de Dios. Dios llama a Abraham. Abraham obedece, sale de Harán. Y surge una pregunta. ¿Por qué Dios saca a Abraham de ahí de su tierra, de su parentela, y lo lleva a la tierra que le va a mostrar? ¿Por qué no Dios bendice a Abraham ahí donde está? ¿Por qué lo saca de ahí? ¿Por qué lo lleva a otro lugar? Para probar su fe. Para probar su fe. Sería muy buena respuesta. Para sacarlo de una tierra de idolatría. Ok, es una excelente también respuesta. ¿Algo más? Para tener un nuevo comienzo. ¿Perdón? Para un nuevo comienzo. Muy bien, para empezar un nuevo comienzo. ¿Sí? ¿Algo más? Ok. Algo muy importante. La vida de fe. Porque Abraham se le considera así, ¿verdad? El padre de la fe. Un hombre de fe. Abraham pone en acción su fe. Y es cierto lo que usted dice, para probar su fe, para probar su relación con Dios. Pero la vida de fe comienza con la obediencia. La vida de fe comienza con la obediencia y la separación. Es interesante cómo Dios llama a Abraham, lo saca de ahí, como dijo alguien, comentó de ustedes, lo sacó de esa idolatría, de ese pecado. Y es cierto, tenía que dar la espalda a la idolatría para poder tener comunión con Dios. Salió de ahí, tenía que dejar aquello, abandonar aquel lugar para empezar de nuevo. Y es cierto, esa vida de fe comienza con obediencia. Vete de tu tierra. Pero también con la separación de la contaminación del mundo, del pecado. Alguien dijo que nuestra fe nos separa del mundo o el mundo nos separa de nuestra fe. Y creo que Abraham es un ejemplo de obediencia. Vete de tu tierra. El Señor le habla a Abraham y le va revelando sus promesas, las promesas principales de ese pacto. Hay algo interesante en la vida de Abraham. Abraham ni cuestiona, ni dice para dónde. Quizás nosotros le hubiésemos dicho, Señor, dame el mapa. Dame tu, ¿cómo se le llama? Ahora con el GPS, ¿verdad? Dame tu orientación. Dame tu ubicación para ver dónde voy. Quizás le diríamos eso a Dios. Abraham no. Abraham no pidió un mapa. Él no supo nada. Él no sabía dónde iba. Esta es la vida de fe. Esta es la vida cristiana, mis amados hermanos. O sea, el llamado de Dios es así. Ven, haz esto. Y nosotros no tenemos que cuestionar. Tenemos que decir, sí, Señor. Y así sucedió con Abraham, incluso más adelante, ¿no? En el asunto de las pruebas. Entonces, miren, el Señor le dijo, vete de tu tierra. Y Abraham obedeció. Le dijo, porque te bendeciré. Te daré una gran nación. Primero le darían la tierra de Canaán. Y luego, la promesa de una simiente, de una descendencia innumerable. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería si Abraham no iba a ver esa descendencia? Por lógico, no iba a ver su descendencia, pero era la promesa que a través de sus hijos se iba a ser una gran nación. Ok. Ahora, obviamente Abraham pasa por varias pruebas. Y la primera quizás tenga que ver con esta, dejar a su padre, dejar a su familia, dejar a su patria, dejar a su parentela. Quizás sería la primera
la primera prueba de Abraham. Pero hay una segunda prueba más adelante, en los capítulos 12, 10 en adelante, tenemos el asunto del hambre. ¿Se acuerdan? Abraham pasa hambre y va a Egipto. Y ahí suceden varias cosas, ¿se acuerdan? Que miente, varias cosas suceden ahí con Abraham. Es parte de la prueba que Abraham está pasando. Luego, más adelante en el capítulo 13, vamos a encontrar otra prueba de Abraham. Tiene problemas con su sobrino Lot. ¿Se acuerdan? Hay problemas ahí. Se separan. Es interesante porque que Abraham se haya llevado a Lot, ¿verdad? Dios había dicho que dejara su parentela, pero se llevó a Lot, a su sobrino, con el que tiene situaciones, tienen problemas, discusiones sus pastores, ¿verdad? Por lo que era muy chico el lugar, tenía problemas. Entonces, creo que esa es otra de las pruebas. Estaríamos hablando de la tercera prueba de Abraham. La situación que tiene con Lot. Pero otra vez vemos a Abraham, un hombre de fe. Miren lo que hace Abraham. Le propone a su sobrino que él escoja dónde ir. Eso es evidencia de un hombre de fe, de un hombre espiritual. Creo que es el contraste entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Pero ¿qué es lo que hizo Lot? ¿Se acuerdan del texto bíblico? Dice que Lot miró y dijo, esto es lo mejor para mí. Aunque Abraham debía decidir. Abraham debía decir, yo me quedo aquí, Lot, tú te vas allá. Pero no fue así. Le dio oportunidad, tú escoge. Le dice, no es bueno que estemos peleando, somos familia. Y le da la oportunidad que Lot escoja el lugar. Y así fue. Eso me da a entender que Abraham es un hombre de fe. Pero también el que escoge con esos ojos terrenales, el que escoge de una manera egoísta, tiene consecuencias. ¿Qué pasó con Lot? ¿Se acuerdan? No escucho muy bien. Escogió la mejor parte según esto y lo llevó hacia lo malo de Sodoma y Gomorra. Exacto, exactamente. Entonces, tiene consecuencias esa mala decisión. Entonces, podríamos hablar de esa tercera prueba de Abraham. La primera prueba, cuando deja su patria, deja su familia. Siguiente, la prueba del hambre. Tercero, la prueba de la contienda de sus pastores sobre los pastos. Y una cuarta prueba que considero yo que es la prueba máxima, tiene que ver con el sacrificio de Isaac. Tiene que ver con el sacrificio de Isaac. Y otra vez tenemos a un hombre de fe. Otra vez tenemos a un hombre de fe. ¿Qué sucede? Bueno, ustedes saben la historia. Otra vez, Abraham. Y Abraham responde, heme aquí. Aquí estoy. Capítulo 22 de Génesis. Otra vez un hombre de fe, un hombre obediente, con una disposición a escuchar la voz de Dios. Y Dios le dice que tiene que ir, no cuestiona tampoco. Le dice, vea, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Y ahí ofrécelo como holocausto. Versículo 3, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. Y se fue, sin titubear.
sin decir nada. Otra vez, prueba, ahí está la prueba de su fe. Un hombre obediente. ¿Y saben? Creo que en este tiempo necesitamos, Dios quiere que nosotros seamos más obedientes en lo que Él quiere para nuestras vidas. Aún no entendamos muy bien qué es lo que Dios quiere a veces. Y quizás no necesitamos toda la explicación completa. A veces queremos toda una explicación de parte de Dios para llevar a cabo lo que Él quiere. Y nos escudamos en una frase, ¿no? Pues no sé cuál es la voluntad de Dios. Y nos quedamos ahí. Pasa 1 año, 2 años, 5 años, 10 años quizás de cristianismo y todavía no obedecemos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no tiene que ser complicado de entender, hermanos. Yo digo que para saber y hacer la voluntad de Dios solo hay una cosa. ¿Cómo? Exacto. Solamente eso. Y en el transcurso del camino, Dios nos va indicando lo que hemos de hacer. Miren, dejen solamente reflexionar un minuto sobre este asunto de Génesis 22. Abraham va. Él está seguro que Dios va a proveer por la comunicación, el diálogo que tiene con su hijo, ¿no? Su hijo le pregunta, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham dice, Dios proveerá. Es un asunto de fe. Pero esa fe va a llegar al máximo. Esa fe se va a poner en acción al máximo. Y siguen caminando, Yo no sé, métase un momento en la cabeza de Abraham. ¿Qué piensa Abraham? Y va caminando. Yo no sé, yo estoy deduciendo y metiéndome en el pensamiento de Abraham. Abraham quizás piensa que en el transcurso del camino encontrará un carnero, o simplemente Dios le va a decir, ¿sabes qué? Ya no llegues hasta allá. Ya vi que eres obediente. Ya vi que hiciste caso. No, sigue. Y llega al monte, llega al lugar donde va a sacrificar a su hijo. Y considero que Abraham sigue pensando que Dios está en control de todo. Ahora, miren, llega y el hijo insiste, ¿qué pasa? ¿Dónde está el cordero? Y empieza el proceso del sacrificio. Lo amarra, dice el texto, lo pone sobre el altar, lo amarra, lo pone sobre el altar. ¿Se imaginan? Su fe al máximo. Imagínese usted eso. Su fe en acción hasta el último momento. ¿Se imagina puesto en el altar? Y Abraham sigue pensando que Dios es el Dios que provee. Sigue pensando que el Dios al que él cree es el Todopoderoso y que él merece la honra y la gloria. Y que él está dispuesto a dar todo para él. La lucha entre ese amor por Dios y su amor paternal. ¿Y sabe qué? Pero todavía hay esperanza, ¿no? De que algo suceda. Aún Isaac puesto en el altar. Pero dice el texto, y hasta nos narra el texto, que entonces tomó el cuchillo. Miren, llevando su fe hasta lo último. Tomó el cuchillo. Y creo que dice el texto, a ver. ¿Qué versículo? No escucho muy bien, no le escucho cuando habla. El 10, allí. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Imagínense entonces, tomó el cuchillo, es porque, yo no sé, yo quiero pensar en esa, quizás en cámara lenta, ¿no?
de ir tomando el cuchillo, ¿dónde está? No lo encuentro. ¿No? Porque ya está todo listo. Y todavía Abraham está pensando en que Dios va a hacer algo. Y dice que toma el cuchillo. Sí dice literalmente, ¿no? Pero en ese momento el ángel del Señor. ¡Wow! Es extraordinario eso. Entonces, toma el cuchillo y quizás todavía Abraham, yo no sé qué piensa, pero sí, él va a obedecer. Y en ese momento, cuando quizás alza su mano para degollar a su hijo, Dios le dice, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Vean la frase. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo. ¡Ay, qué alivio!, ¿no? Esa es la fe. Ahora, hay algo importante, y con esto termino esta reflexión. Mira, algo importante aquí. En esta vida de fe, Dios quizás nos va a pedir, no quizás, sí nos va a pedir, aquello que quizás más amamos, que en algún momento puede estar compitiendo con el amor a Dios. Y quiero decirte algo, te lo va a pedir. Quizás no para que lo sacrifiques, pero sí para que lo pongas en el altar del Señor. Aquello con la cual puede ser que pueda competir con el amor de Dios o hacia Dios. Y entonces Dios te lo va a pedir y dice, quiero que lo pongas en el altar. Y todo debe estar puesto en el altar, hermanos, todo. Dios decide qué toma. Pero nosotros, en obediencia y en fe, lo que tenemos que hacer es poner todo en el altar del Señor. Y decirle, Señor, aquí está. Toma tú lo que quieres, lo que quieras. Esa es la vida de fe. Esa es la vida cristiana, hermanos. Y Abraham nos enseña eso. Que en el altar se debe poner todo. Que en el altar se debe poner quizás lo que más amamos aquí en la tierra. Y Jesús lo va a recordar más adelante, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. De cuál debe ser la prioridad. Bien. Más o menos, hermanos. ¿Me escucharon? ¿Me escuchan? Ok. Y luego, después de Abraham, viene Isaac. Viene Isaac. Algo interesante, fíjese, cuando usted te está leyendo Génesis, es que a Abraham, pues sí se le dedica un buen de capítulos, varios capítulos. Isaac, solamente 2 capítulos, bueno, 24, 25, 26, 3 capítulos, solamente de Isaac. Y luego pasa a Jacob, que es del capítulo 27 hasta el 36. Es algo interesante. Parece que la importancia de Isaac se ve sobre todo en quién fue su padre y quién fue su hijo. Parece que ahí está la importancia de Isaac. De quién fue su padre y quién fue su hijo. Es decir, Génesis no pone mucho énfasis en los acontecimientos de Isaac. Más bien enfoca la recepción de la misma promesa que Dios había hecho a su padre en 26, 3 al 5. Y el nacimiento de sus 2 hijos, Jacob y Esaú, que van a representar 2 naciones a partir de ahí. Bueno, lo que sabemos es que Isaac se casa con Rebeca. Y le nacen estos hijos. Rebeca también era estéril. Y durante muchos años no les nació hijo. No fue sino hasta que Isaac buscó al Señor y así empieza a cambiar la situación.
Entonces, y 3 capítulos solamente dedicado a Isaac. Para después pasar con Jacob. Y la importancia de la vida de Jacob está en dos cosas. Miren, aquí está, en 2 aspectos. Aquí está la importancia de la vida de Jacob, en 2 aspectos. Primero, en que él también recibe la misma promesa que Dios le hizo a Abraham y a Isaac. Ese es un aspecto de la importancia de Jacob, que él mismo recibe la promesa. Por eso continúa la línea escogida, la línea a través de la cual Dios iba a cumplir su gran promesa. Lo interesante de Jacob es que él recibe la bendición de su padre y los derechos del hijo del primogénito. Obviamente a través de, no de la mejor manera, sino a través del engaño. Y creo que aquí otra vez se refleja la gracia de Dios, pero también se refleja la astucia del enemigo, de Satanás, de ir mordiendo el talón, ¿se acuerdan? Aquí también se refleja eso. Pero también lo que sobresale aquí, en esta situación de Jacob y Esaú, es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Nada pasa desapercibido. Dios bendijo a Abraham y a su familia a pesar de las conductas de ellos. Dios bendice a la familia de Abraham a pesar de este tipo de familia que tenían. Yo diría que hasta cierto punto, o mejor dicho, si era así, una familia disfuncional. Desde Abraham, Isaac y Jacob. Abraham miente. ¿Se acuerdan? Y luego sucede igual con Jacob. También miente. Pero también a Jacob más adelante le van a mentir sus hijos. Y vean esos patrones de conducta en la vida de ellos. Entonces, pero a pesar de toda esta situación, a pesar de estas familias no tan buenas, Dios obra. Pero ¿saben qué? Esa es la esperanza para nosotros, hermanos. ¿Verdad? Esa es la esperanza para nosotros también. Que luchamos día con día, ¿no? En nuestra relación con Dios, en la relación con nuestra familia. Y que nos esforzamos, obviamente, día con día. Pero también tenemos problemas, también tenemos dificultades. También tenemos situaciones adversas. Quizás hasta también hay familias con hijos favoritos, ¿no? ¿No tiene favoritos, hermano? O usted es uno de los favoritos, ¿verdad? De su padre, de su madre. Pero ese es el problema aquí. De hecho, ese es el problema. Hay favoritismo, tanto desde Abraham, Isaac también, Jacob también. Por eso venden a José, ¿no? Porque están enojados sus hermanos porque Jacob quiere más a José. Entonces, esta es la dinámica de las familias. Pero por alguna razón están allí. Y Dios no oculta. Es algo interesante, hermanos. Dios no oculta la problemática de las familias. Dios no oculta en las páginas de la Biblia, de la palabra, Dios no oculta esos problemas, sino están ahí relatados tal y como son las familias. Y están ahí con un ejemplo para nosotros. Primero, de no hacer aquello que ellos hicieron. Porque también están las consecuencias. Y ustedes notan ahí en el pasaje, en la escritura, las consecuencias que tuvieron. Entonces, muy importante que podamos ver
primeramente, la gracia de Dios, la soberanía de Dios en medio de las situaciones de estas familias, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Entonces, en esto radica primero la importancia de Jacob, que él recibe la promesa de Dios que hizo a Abraham y a Isaac. Pero el otro aspecto importante en la vida de Jacob es el que es el padre de las 12 tribus. El padre de las 12 tribus. Y ahí están las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, de quien Dios haría una gran nación. Hasta aquí, hermanos, antes de finalizar y nada más tocar algunos puntos de la vida de José, para terminar, solamente, a ver, dejen decirles algo, algunas lecciones de la vida de Jacob, algunas lecciones de la vida de Jacob. Primera lección, ilustra la gracia de Dios. La gracia de Dios. Dios va a bendecir la vida de Jacob y va a desarrollar su plan. Segunda lección, enseña que Dios usa a los hombres y mujeres, tales y como son, para cumplir sus propósitos. Una segunda lección. Una tercera lección, la lucha que tiene Jacob con el ángel, creo que nos enseña que la victoria o la victoria espiritual no se gana con la fuerza, con la astucia, sino se gana aceptando nuestra impotencia, rendirnos en las manos de Dios, humillarnos, así se ganan las victorias. Y una cuarta lección de la vida de Jacob es que ilustra la ley de la siembra y la cosecha. Jacob engaña y también a él, sus hijos lo engañan. Ahora sí que la ley de la siembra y la cosecha. Bien. Hasta ahí, hermanos. Solamente dejen decir algo último con relación a José. Del capítulo 37 al 50. Este es el cuarto gran hombre del libro de Génesis, del 12 al 50, José. Génesis habla más sobre su vida que sobre los otros personajes. Habla más de José. Esto es muy interesante, porque es la persona, o mejor dicho, que aunque era parte de la nación escogida, José no pertenecía a la línea real. Es decir, el Mesías no iba a venir a través de los descendientes de José, sino de Judá. Sin embargo, José es muy importante porque su vida, su propia vida, muestra la providencia de Dios a pesar del pecado del hombre, a pesar de las pruebas de la vida. Jacob, obviamente, cometió el error de mostrar abiertamente su favoritismo por José. Y esto suscitó la envidia, el enojo, el odio de sus hermanos. Y ustedes saben la historia. Ellos trataron de matarlo. Pero luego cambiaron de parecer y decidieron venderlo, ¿no? A Egipto. Luego los hermanos engañaron a su padre, Jacob, para que él creyese que se había muerto. Pero Dios, algo interesante en la vida de José es que dice que Dios estaba con José. Y Dios lo bendijo en cada momento.
Y llegó a ser el instrumento de Dios para salvar a su pueblo escogido de esos momentos críticos, de esos momentos difíciles. Y a través de todo esto, el Señor obró de una manera extraordinaria en la vida de José. Llegó a ser el hombre más poderoso, o por lo menos el segundo, ¿no? Porque primero estaba Faraón. El segundo hombre más poderoso de Egipto. Todo esto formaba parte del plan de Dios para preservar a una nación. Y esto lo vemos cuando José mismo lo dice. ¿Se acuerdan? Cuando vienen sus hermanos y le dicen, ¿no? Que es cierto que ellos lo vendieron y José le dice, esperen, tranquilos, todo esto Dios así lo quiso. Wow, eso es extraordinario, ¿no? También eso es una vida de fe, hermano. Dice, no, Dios así lo planeó. Dios así lo planeó. Dios así lo quiso. Y el Génesis termina con la nación elegida. Los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob viviendo en Egipto, en una región llamada Gosén. La promesa entonces de Dios a Abraham, a pesar del pecado, de las contiendas familiares, a pesar de cualquier situación complicada que se dieron o que se dio, a pesar de todo, ese pueblo Dios lo preservó. Y esa es la promesa que Dios cumplió a través de su Hijo Jesucristo. Una promesa que llegó también a ser parte de nuestra vida o para nosotros. Y no sé, lecciones de la vida de José, la pureza personal, una primera lección. Ustedes saben la historia ahí de José. La prosperidad de José en la medida en que se es fiel a Dios. Otra enseñanza de José es que toda su vida es una ilustración de la providencia de Dios. Toda su vida es una ilustración de la providencia de Dios. ¿Qué pasó con José? Bueno, creo que también nos enseña la importancia de cuidar a los padres. ¿Se acuerdan qué hizo con sus padres? Entonces, creo que es una lección más. Y finalmente, José ilustra entonces el plan, la providencia de Dios, el control de todo lo que se hace, lo que existe. Y al final de cuentas, el Señor triunfa. Al final de todo, Dios da la victoria. Y así termina Génesis. Amén. Sí. Así que, ¿están preparados para ver sus videos, hermanos? Bien. ¿Para leer su manual? También. A ver, Ok, entonces, ¿listos para hacer sus examencitos de cada video? Sus lecturas. Lean su Biblia, vayan leyendo también, porque acuérdense que van a hacer una sinopsis. Y lean su material. Lean su material, su manual. Bien. Ok, hermanos, ¿algún comentario ya para finalizar? Bueno, en la siguiente semana, que es la sesión 2, ya debemos haber estudiado lo de la semana 2 también, ¿verdad? O sea, lo que es ya de usted. Y luego ya vamos a tener nada más dudas con usted o vamos a ver
Exactamente, hermano. Exactamente. Es la idea, que traigan ya leído su material de la próxima semana y para que podamos tener más diálogo. Entonces, en esta semana vamos a estudiar lo que ahorita vimos y la que viene de esta semana, ¿verdad? Así es. Así es, para que no nos atrasemos, hermanos. Ok, ¿algo más? ¿Otra duda? ¿Otro comentario acerca del plan de estudios de la clase? Ok, hermanos. Muy bien, pues entonces es un gusto, hermanos, saludarles. Dios les bendiga, les animamos para seguir adelante. Vamos con todo y que Dios nos ayude para seguir aprendiendo juntos. Ok. Dios les bendiga mucho, hermanos. Nos vemos en la próxima. Y sobrevivir.